Jóvenes, en esta ocasión platicaremos sobre el anarquismo como propuesta ideológica. Eh, Como siempre, trataré de hacer la presentación lo más corta posible, pero también haciendo las precisiones conceptuales. En este sentido, podemos hablar del anarquismo como filosofía social y como ideología, ¿no? Y que nace en la primera mitad del siglo XIX. El siglo XIX también nos representa un parteaguas en nuestra idea de modernidad, y para Occidente representa un parteaguas a la entrada a la industrialización. Digo, la industrialización es la revolución industrial del siglo XVIII. Sin embargo, en el XIX hay descubrimientos tecnológicos que revolucionan la forma en la que se concibe el mundo, temas como la electricidad, incluso los primeros motores de combustión interna, etcétera, etcétera, revolucionan la forma en la que se produce, la forma en la que las mismas empresas empiezan a tener un crecimiento exponencial, el surgimiento de la clase obrera como tal, como una clase social, y esto a su vez, digamos, el ascenso de la burguesía, la formación de la clase obrera, el nacimiento del capitalismo industrial, tienen larga historia en la sociedad. Sin embargo, en este siglo XIX es donde, digamos, explota este tema. La formulación explícita y sistemática del anarquismo no puede considerarse anterior a Proudhon. Es decir, había ya una crítica sobre el capitalismo, sobre la clase obrera, la explotación, pero Proudhon, digamos que es el que da la patada inicial de lo que significa el anarquismo. El término anarquía proviene de una palabra griega antigua que significa sin líder o gobernante, lo cual no significa sin orden. Sin embargo, los defensores del anarquismo han utilizado con mayor frecuencia el término para referirse a un estado natural de la sociedad. Ojo, porque para ellos socialmente no necesitamos un líder, no necesitamos un gobernante, no necesitamos una autoridad. Al ser seres civilizados podemos darnos orden a nosotros mismos y tiene que haber una sociedad mucho más horizontal, en el que las personas no se rigen por la sumisión o leyes creadas por el hombre ni a ninguna autoridad externa, menos la autoridad divina, la monarquía, etc., ¿no? El anarquismo rompe todavía más de lo que ya lo hizo las ideas de la Ilustración, con esta idea de la autoridad divina, pero también con la autoridad de las leyes y del hombre, en el sentido de que estas leyes creadas por el hombre son creadas por un grupo en específico, ¿no? El anarquismo es ante todo una doctrina moral que se preocupa por maximizar la libertad personal de los individuos en la sociedad, corresponde asimismo a las clases sometidas e inclusive puede extenderse a minorías discriminadas. El anarquismo está hecho con base en la libertad, es decir, la base central de esta doctrina moral, digamos, es la libertad. La libertad del individuo, que a su vez se va a manifestar en la libertad del grupo o de la colectividad. El anarquismo no quiere decir negación de todo poder y de toda autoridad como tal, quiere decir únicamente negación del poder permanente y de la autoridad instituida, es decir, la negación del Estado tal y como lo conocía en el siglo XIX, o la negación de este Estado burgués. La sociedad es una realidad natural, tan natural como el lenguaje, no es el fruto de un pacto o de un contrato, ¿no? Es decir, la sociedad, el vivir en sociedad es algo natural, no es necesariamente fruto de un contrato social. Digamos que el anarquismo rompe también con el contractualismo, tanto de Hobbes, Locke o de el mismo Rousseau, y no es por consiguiente algo accidental o fortuito, sino la vida en sociedad es algo natural en la esencia del hombre. Vuelven los anarquistas, digamos, a esta parte del son politicón de Aristóteles, y eso lo toman como la realidad natural del ser humano. El Estado representa una degradación de esa realidad natural y originaria, es decir, el Estado como instrumento es la organización jerárquica y coactiva de la sociedad, supone siempre una división permanente y rígida entre gobernantes y gobernados, lo cual ya pone una jerarquización que va en contra de esta libertad de cada uno de los individuos y de la colectividad que propone el anarquismo. El Estado es el órgano de la clase dominante y que el poder económico genera el poder político. También es verdad que la clase dominante es el órgano del Estado y que el poder político genera el poder económico. La relación es circular y sin duda dialéctica.
Cabe mencionar que las bases, digamos, del materialismo histórico también sirven de bases para el anarquismo, y esta base común hace que incluso algunos pensadores contemporáneos en su momento, como Marx y Proudhon, o como Marx y el propio Bakunin, tuvieran algunas diferencias entre sí, ya en la manera en la cual pretendían se organizara la sociedad postcapitalista, ¿no? Pero hay coincidencia en la forma en la que se originan estas sociedades capitalistas y cómo es que se van, ¿cómo lo diremos? Cómo es que se van viciando, cómo es que se van pervirtiendo. El Estado y gobierno. El Estado representa la máxima concentración del poder. Los hombres se encuentran alienados y no pueden vivir una vida plenamente humana gracias a tal concentración de poder. Nace así, junto con las clases sociales y la propiedad privada, el Estado. ¿Qué es el Estado? Es la síntesis, cifra y garantía de todo poder y de todo privilegio. Es decir, el Estado viene a ser la institución protectora de la clase dominante y viene a instituir ese dominio, es decir, hacerlo institucionalizado, el dominio que se da por estas clases, y viene a dar mayor rigidez a la propia sociedad, mayor autonomía, mayor estructura, lo cual genera que esta dinámica de dominación no sea tal, sino que sea una estática de dominación. Eso significa el propio Estado. Lejos de ser, pues, una entidad universal imparcial anónima, el Estado es la expresión máxima de los intereses de ciertos individuos y de ciertas clases. El Estado es un instrumento de la clase dominante para continuar en dicha posición. La burocracia nace del Estado, es decir, el Estado necesita de una burocracia y puede decirse que se desarrolla con él. No hay Estado sin burocracia, y la propia burocracia, extiende las funciones a la medida que éste se hace más centralista y autoritario. En la medida que el Estado es más central y más autoritario, la propia burocracia se fortalece. La burocracia como clase no solo comparte el poder con los dueños de los medios de producción, sino que inclusive se sobrepone a los mismos capitalistas como clase empresarial o como clase política. Es decir, la burocracia empieza a jugar un rol interesante con el surgimiento del propio Estado. El Estado necesita que haya una burocracia para actuar, y la burocracia a su vez se erige como una clase más dentro de este entramado que es el Estado. Los anarquistas se oponen, por ejemplo, a la democracia representativa, en específico Kropotkin, y al parlamentarismo, pues toda delegación de poder por parte del pueblo lleva a la constitución de un poder separado y dirigido contra el pueblo. Estos grandes estados, territorialmente hablando y poblacionalmente, también a su vez propician esta jerarquización, y para hacerlos mucho más efectivos tienen que ser mucho más centrales, tienen que centralizar su poder. Esta centralización del poder genera una burocracia, un Estado fuerte, autoritario, para poder mantener el control de estas sociedades, pero a su vez jerarquiza mucho más a las propias sociedades y las hace más rígidas, ¿no? Los anarquistas están en contra de esta delegación del poder que se hace a los representantes parlamentarios, puesto que entonces el pueblo pierde toda posibilidad de libertad con esta delegación del poder, y ellos están a favor más de una sociedad mucho más descentralizada y con unidades, digamos, organizacionales mucho más pequeñas, ¿no? La descentralización a su máxima expresión, eso pudiera significar en cierta medida el anarquismo. La revolución. El criterio para legitimar una revolución está dado por la real y efectiva liquidación del poder político y del amparo estatal desde el mismo instante en que la revolución se produce. ¿A qué nos referimos con esto? Repito un poco la frase. El criterio para legitimar una revolución, es decir, por qué una revolución se debe haber, está dado por la real y efectiva liquidación del poder político. Es decir, ¿por qué una revolución se tiene que dar? ¿Por qué hay que romper el poder político? Y del aparato estatal desde el mismo instante en que la revolución se produce. Es decir, la revolución no tiene otra causa efectiva que la desaparición del poder político como lo conocemos y del Estado. La revolución es entendida por los anarquistas no como conquista del Estado, sino como supresión del mismo. ¿De acuerdo? Los anarquistas no buscan conquistar el Estado y conquistar el poder político, buscan destruirlo y buscan que esto ya no exista. Eso no significa que no haya una organización social. Teóricos del anarquismo como Bakunin y Kropotkin
la conciben simplemente como la toma de posesión de campos, fábricas y talleres de la tierra y de los medios de producción por parte de los productores. Es decir, si se fijan, esto tiene mucha coincidencia con lo que proponen en el manifiesto del Partido Comunista el mismo Marx y Engels. Pierre-Joseph Proudhon, ¿no?, es considerado dentro de la tradición libertaria como el padre intelectual del anarquismo. Ojo, aquí no vayamos a confundir a los libertarios actuales o posmodernos con este tipo de libertarios anarquistas. Los posmodernos son más procapitalistas y proburgueses que en realidad libertarios, y el libertarismo, perdón, o libertarianismo de estos cuates es más de estilo procapitalista y del individuo como un todo. Es cierto que con la Ilustración nace, digamos, esta preocupación por la individualidad y lo que el individuo representa frente a la sociedad. Sin embargo, con los anarquistas el individuo no necesariamente está separado de la colectividad, sino al contrario, como un ser naturalmente colectivo, tiene que responder a esa propia libertad y generar colectividades con base en esa libertad, es decir, colectividades que tengan como base el ejercicio de la libertad individual. Proudhon dejó sentada su idea de que la revolución debía tomar la forma de una lucha de clases, en la que los trabajadores encontraran su propio camino hacia la libertad. Nunca fue un revolucionario violento, es decir, fue parte de las ideas de Proudhon es la emancipación. Llegó a la conclusión de que la única organización social capaz de otorgar al hombre el derecho de gozar del producto de su trabajo era la basada en la libertad, un poco lo que ya les comentaba. El orden político para Proudhon halla su fundamento en dos principios contrarios entre sí. Es decir, para que haya un orden político hay dos principios, el principio de autoridad y el principio de libertad, de acuerdo con Proudhon. El primero inicia y el segundo determina. Ambos principios son inconcebibles por separado. El principio de autoridad está asociado a la naturaleza, es de carácter patriarcal, jerárquico y centralista, lo que ya platicábamos que significa el Estado, y el principio de libertad, que tiene que ver con el espíritu, con la razón, y por eso mismo un principio arbitrador superior a la naturaleza, es decir, es el derecho natural por excelencia del ser humano, la libertad, y tiene que ser la base y el criterio de toda justicia, y tiene que ser la base y el criterio de todo ordenamiento social. Los regímenes y principios. Una vez establecidos los principios de autoridad y libertad, para Proudhon deduce a priori 4 regímenes que se desprenden de aquellos, 2 para cada principio. En el régimen de autoridad encontramos gobierno de todos por uno solo, es decir, la monarquía o el patriarcado, el gobierno de todos por todos, lo que significa panarquía o comunismo, es decir, aquí es donde empieza a haber una decisión, digamos, del anarquismo con el comunismo. Para Proudhon el comunismo no dejaba de ser un régimen basado en la autoridad y no en la libertad. Y por otro lado el gobierno de todos por cada uno de nosotros, que significa la democracia, y el gobierno de uno por cada uno, que significa la anarquía o el self-government. ¿A qué se refiere Proudhon entonces en esta nueva o reclasificación de los regímenes políticos? Bueno, que basados en el régimen de la libertad, que debe ser el fundamento de toda sociedad, lo preferible pudiera ser la anarquía y en su defecto la democracia, pero una democracia que tenga que ver con el gobierno de todos, gobernado por cada uno, es decir, es una democracia mucho más participativa de la que tenemos, y la democracia representativa no alcanza este carácter del que hablaba Proudhon. Contrato social. Para Proudhon el contrato social al estilo de Rousseau es un engaño que busca legitimar la violencia y la apropiación de los medios de vida por parte de una minoría privilegiada. Es decir, para Proudhon ya había visto todo esto que platicamos en la clase pasada de la Ilustración, de que eran hombres blancos ricos haciendo leyes para los hombres blancos ricos, donde ahora no fuera el monarca ni los nobles, sino estos hombres blancos ricos los que rigieran la sociedad. Y ese contractualismo sigue siendo el mismo cuento, nomás con diferentes dueños, ¿no? Él no ve en este contrato más que la versión secularizada, es decir, que deja de lado los dogmas religiosos, del principio de la voluntad divina, transformada ahora en la voluntad del pueblo. Ahora se supone que el pueblo es quien dicta esto, pero es un pueblo específico, ¿no? Es un pueblo muy,
muy concreto, creada a partir de la renuncia del individuo a una parte de su libertad para poder vivir en sociedad, ¿no? Para Proudhon, este tema del contractualismo sigue siendo un engaño, ahora ya no monárquico de la nobleza o de la religión, sino el engaño de los burgueses. Hay un aspecto muy interesante de Proudhon, y de hecho es la obra que yo por ahí les puse en la bibliografía, que también les mandé algunas pequeñas citas textuales, que es la de qué es la propiedad. Tan importante me parece esta obra para reflexionar, y aquí sí les pido que abramos toda su mente en el sentido de que lo que tienen por cierto, bórrenlo de su cabeza. Hagan de cuenta que están en un papel en blanco y en una sociedad nueva por completo, no hay nada en su mente, somos hombres salvajes, libres de manera originaria y que tenemos que darnos a nosotros mismos una manera en la cual distribuir bienes y prestarnos servicios unos a otros, intercambiar bienes, productos, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos entender o puede cabernos un poquito en la cabeza esta crítica que hace Proudhon a la propiedad. Decía que para mí la obra máxima de Proudhon o la más disruptiva es la de qué es la propiedad, al grado de que su servidor tiene un tatuaje de una frase de esta obra de qué es la propiedad. Pero bueno, Proudhon atacaba la propiedad como fundamento de la desigualdad y la explotación. Obviamente cuando hay una desigualdad tan fuerte y cuando hay una explotación del hombre por el hombre no puede existir la libertad, arguyendo permanentemente que solamente su abolición podría conducir a una sociedad libre e igualitaria. Para Proudhon, la existencia sola del régimen de propiedad va en contra de la libertad. Es decir, para Proudhon, la propiedad es un robo, y hay una frase donde dice tal cual. Para Proudhon, la propiedad significa desigualdad. Para Proudhon, la propiedad significa abuso. Y entonces la propiedad va en contra de la libertad, que para Proudhon debe de ser el principio rector del fundamento de cualquier sociedad. Reconocía la propiedad de los instrumentos de trabajo entre todos, con hincapié en la necesidad constante de impedir la explotación del hombre sobre el hombre. Es decir, la propiedad permite la explotación, por lo tanto es contraria a la libertad. La propiedad permite la desigualdad, por lo tanto es contrario a la libertad. ¿Sí? La libertad, la seguridad, la salud son principios o derechos inalienables del hombre. La propiedad no es un derecho inalienable del hombre porque la propiedad se refiere a objetos, se refiere a cosas, ¿sí? No es constitutiva del hombre, y entonces hace toda una crítica a la propiedad en esta obra que sí les invito a leer, no es muy larga, pero que además ya les puse algunas de las frases para que lo podamos entender. Me gustaría que en la clase donde platiquemos de anarquismo podamos ahondar un poquito más en este tema. No, pero bueno, reconocer la propiedad de los instrumentos de trabajo entre todos, con hincapié en la necesidad constante de impedir la explotación del hombre sobre el hombre. Me detengo un poquito en lo de Proudhon, donde hay que diferenciar lo que significa. Imagínense ustedes, les decía en el ejercicio mental, imagínense que no existiera la propiedad privada. Sí puede haber una especie de propiedad colectiva, es decir, de la organización, bienes de uso común, obviamente, pero más que hablar de propiedad como principio rector, tendríamos que estar hablando de, en vez de propiedad, la posesión. Y esa posesión no tiene otro fundamento más que el uso. Es decir, ustedes dirían, y a lo mejor algo que nos complica mucho es, oye, pero entonces mis zapatos también son propiedad de los demás. No, porque nadie se los va a apropiar. Pero tus zapatos están en tu posesión, siempre y cuando los uses, ¿no? Oye, pero mi casa entonces va a ser propiedad de los demás. No, tu casa no es de tu propiedad, es propiedad de la colectividad. Sin embargo, tú tienes la posesión y tienes el uso. ¿Para qué quieres 3 casas? Una con alberca, otra casa en la playa, y luego tienes una cabaña en el bosque, y tienes tu casa ordinaria, y además tienes un departamento. Esto para Proudhon es como el acabose de la propiedad. ¿Para qué quieres la propiedad de todas esas si nada más usas una? Para Proudhon no lo dice como tal, pero imagínense lo que vivimos actualmente, ¿no? Que hay gente que tiene cientos de casas y hay miles de personas sin casa.
Hay gente que tiene casas con 30 habitaciones para 3 personas, ¿no? Y hay gente y hay miles de personas que van y viven en la calle, ¿no? Y que viven en una banca. Entonces, esto para Proudhon no tiene ningún sentido porque no tiene base en la libertad. El ejercicio de la libertad que puede tener alguien que vive en una banca y el ejercicio de la libertad que puede tener alguien que tiene una mansión son muy diferentes, y entonces eso es lo que rompe la igualdad entre seres humanos, no las características particulares de cada uno. Eso es parte de la constitución del hombre. Pero estos temas, digamos, ajenos a la esencia humana, que tiene que ver con los objetos o con los bienes o productos que se poseen, o que se tienen en propiedad, es lo que aleja a un ser humano de otro y es lo que permite que unos sean dominantes y otros sean dominados. Y esto es lo que dice Proudhon: si queremos una sociedad basada en la libertad, o si queremos que la sociedad misma persista, la propiedad tiene que desaparecer. Para Proudhon, el principal enemigo de una sociedad es la propiedad. Es decir, si existe la sociedad no puede existir la propiedad, y si existe la propiedad no puede existir la sociedad. ¿De acuerdo? Incluso cuando nos asociamos con alguien para hacer un negocio, no hay una propiedad de cada uno, hay una propiedad de la sociedad. La sociedad tiene esa propiedad. Supongamos que componemos una empresa, otros dos compañeras y yo. Hacemos una empresa, ¿no? Dos compañeras y su servidor, y entonces aportamos capital los tres. Y eso es nuestro aporte de manera libre. Dentro de esa sociedad, ninguno de los tres tiene la propiedad. La propiedad es de la sociedad, y entonces solo hay una propiedad, que es la de la sociedad. Y lo que queramos usar y demás lo podemos tener en uso, pero no en propiedad. Esto desliga, no es esa propiedad colectiva o esa colectividad que tiene una sola propiedad de la propiedad privada. Supongamos que no existe la propiedad privada, entonces no tenemos ninguna propiedad. Solamente hay una propiedad, que es la de la colectividad, y nosotros podemos tener el uso o la posesión sobre algunos de estos bienes, pero la propiedad jamás. Esto significa que estamos efectivamente en igualdad de circunstancias, ejerciendo nuestras diferencias en esta participación societaria, ¿no? Para esto obviamente tiene que ser a través de un contrato y demás, que para la esencia de Proudhon dice, pues no debería haber ningún contrato como tal, debería estar sobreentendido porque vivimos de manera natural en sociedad. Necesitamos vivir en sociedad, pero para vivir en sociedad necesitamos vivir de manera igualitaria, ¿no? Es decir, con la misma posibilidad todos, y la propiedad rompe esta posibilidad. Kropotkin, que bueno, aquí lo pusimos en la presentación de manera anticipada, creo que primero podríamos ver a Bakunin, pero bueno, Kropotkin se esforzó por dar a la concepción anarquista un alto grado de coherencia y unidad, es decir, sistematizó mucho más el pensamiento anarquista, haciendo uso sistemático de los conocimientos de las ciencias naturales. Tenía poca fe en los gobiernos representativos, lo que ya les decía. Emitió que el sistema parlamentario nunca tuvo la intención de ser una organización política libre para todos los ciudadanos, sino para unos cuantos. Era la representatividad y el equilibrio de poder entre la burguesía y el monarca. Y el Estado y el capitalismo son conceptos inseparables. Están unidos por el vínculo de causa-efecto. Para Kropotkin, el Estado existe por el desarrollo del capitalismo, es decir, es un instrumento del capitalismo, y la relación dialéctica también. El Estado existe por este surgimiento del capitalismo, y el capitalismo a su vez se apoya en el Estado para crecer. Quien quisiera abolir el capitalismo, dice Kropotkin, también tendría que prescindir del Estado-nación centralizado. Ahora tenemos que entender la centralización del Estado de la que ya hablaba antes, ¿no? Y esta centralización del Estado permite el crecimiento y el desarrollo del capitalismo como tal. Y a su vez el capitalismo refuerza el Estado como instrumento de ordenamiento que permite la reproducción del capital. No se puede utilizar el gobierno representativo como un instrumento para liberar la economía y la sociedad, pues una nueva forma de organización económica requerirá necesariamente una estructura política radicalmente alternativa. Es decir, la estructura política hecha por el capitalismo son los gobiernos representativos,
y el aparato estatal como lo conocemos. Si queremos cambiar la estructura económica, necesitamos cambiar también nuestras estructuras políticas, es lo que nos dice Kropotkin. El progreso no puede producirse mediante la ampliación de las funciones gubernamentales, sino únicamente mediante la abolición de la autoridad estatal. Es decir, no es a través de las estructuras que tenemos como vamos a cambiar, es decir, es dialéctico y recursivo, constantemente se están autorreproduciendo el capital y el Estado, como se conoce. Entonces, si queremos cambiar la forma de capitalismo, necesitamos cambiar la forma de Estado, y si queremos cambiar el Estado, tenemos que abolir también el capitalismo. Abogó por una estructura política descentralizada, lo que les decía, el anarquismo habla de la descentralización prácticamente completa de las sociedades totalmente descentralizadas y no los macroestados que se conocían ni los que tenemos actualmente. Todas las relaciones de los miembros están reguladas no por leyes, no por autoridades, ya sean autoimpuestas o elegidas, sino por mutuos acuerdos entre los miembros de esa sociedad. Más que contratos basados en leyes, es contratos basados en el mutuo acuerdo. Acentúa que la sociedad ideal se modificará constantemente porque se asemeja a un organismo vivo en evolución. Es decir, las sociedades son organismos vivos y es la forma más natural de vivir, dicen los anarquistas, en estas pequeñas unidades descentralizadas que tienen sus propias dinámicas y todo se va generando a través del mutuo acuerdo. Entenderemos que para este tipo de organizaciones se necesita una conciencia importante de cada individuo y su relación con la colectividad y de cómo le funciona la colectividad para la propia subsistencia, y a su vez que esta sociedad sea lo suficientemente flexible. Para esto el grado de civilización, en mi punto de vista, debe ser el máximo. Necesidad de abolir el liderazgo autoritario y la autoridad central. No necesitamos ningún líder si nos podemos poner de acuerdo entre nosotros mismos. Digamos que parten del principio de que el hombre es capaz de darse a sí mismo su propia organización y no necesariamente sus propias leyes, porque no es capaz de obedecer por sí mismo, o más que obedecer, no es capaz de llegar a un acuerdo, ¿no? Que es de lo que parten a lo mejor las democracias representativas y el propio Estado de Derecho. Para Bakunin, la libertad es el derecho absoluto de todo ser humano a buscar ninguna otra sanción por sus acciones que no sea su propia conciencia. Es decir, el ser humano debe ser lo más libre posible para determinar sus acciones únicamente por su propia voluntad y en consecuencia debe su primera responsabilidad solo a sí mismo. Es decir, y todo este pensamiento anarquista y que de alguna manera tiene relación o correlación con la filosofía también nietzscheana, tiene como base también una obra de Skinner que se llama El único y su propiedad, lo cual es bastante interesante. Y a su vez, esto en cierta manera demerita o no demerita, decae en un pensamiento hiperindividualista en el siglo XX de algunos sectores. Sin embargo, el anarquismo no necesariamente va por el hiperindividualismo, sino por la libertad como esencia del individuo y la base de las relaciones sociales. Bakunin identificó al Estado como tal ente con autoridad, fuerza, exhibición y fascinación por la fuerza. Es decir, el Estado es el ente que todo toma por la fuerza. Su disputa con Marx dividió a los anarquistas y marxistas del movimiento socialista revolucionario durante muchos años después de su muerte. Lo que les decía, tenían ahí diálogos comunes Bakunin, Proudhon y el propio Marx, Proudhon un poco más viejo que los otros dos, y terminaron teniendo esta pequeña decisión, aunque partían de bases comunes del materialismo histórico, de lucha de clases, etcétera, de una realidad dialéctica también. El Estado según Bakunin. Su visión del Estado está influenciada por un fuerte rechazo a los militares y a sus prácticas disciplinarias represivas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las prácticas militares y represivas van en contra de la libertad como principio. Asocia estados con todas las situaciones en las que existen desigualdades de poder, es decir, los estados legitiman la desigualdad. El problema radica en el hecho de estar gobernado, no en una forma particular de gobierno. Esto es, digamos, puede ser una de las frases esenciales del anarquismo. Repito, el problema radica en el hecho de estar gobernado, no en una forma particular de gobierno. Es decir, el simple hecho de estar gobernado
ya es un problema. Los estados implican necesariamente la dominación de clase. En la práctica, el gobierno de la mayoría nunca se materializa, eso no pasa, ¿no? Entonces Bakunin dice, a ver, tu propuesta, Marx, es una exposición que no va a pasar nunca. En la práctica, el gobierno de la mayoría nunca se materializa, ya que los partidos continúan siendo dirigidos por líderes de élite. Y esto de alguna manera le da la razón a Bakunin después de tiempo con el Partido Comunista Soviético, o incluso el Partido Comunista Chino. Sin embargo, ya veremos que estas son aplicaciones y que el marxismo va más allá de estas aplicaciones ideológicas específicas en algunos territorios. Bueno, las clases sociales. Bakunin cree en un antagonismo de clases fundamental, igual que el marxismo. La burguesía y el proletariado se enfrentan como enemigos sin reconciliación posible. La liberación solo puede conquistarse por la fuerza. Esto requiere fuerzas autónomas organizadas fuera y contra el Estado para derrotar. Los campesinos suelen aparecer en el relato de Bakunin como una fuerza revolucionaria, es decir, son parte de los dominados. Las dos leyes fundamentales del pensamiento de Bakunin son la solidaridad social y la libertad. Si se fijan aquí, Bakunin le pone una parte mucho más colectiva, es decir, Bakunin tiene una influencia marxista mayor todavía a la que pudo haber tenido Proudhon. Ya les decía yo que Proudhon era un poco más viejo que estos dos. El colectivismo. Para Bakunin, la estructura basada en colectivos de trabajadores dueños de los medios de producción, a cada cual según su aporte. Entonces, los recursos naturales de los que disponían los campesinos debían estar al servicio de la comunidad. El dinero, obtenido mediante el trabajo, se repartiría de una manera legítima, para un reparto justo a cada colaborador, proporción entre lo obtenido para el todo colectivo y el esfuerzo individual. Es decir, tienes que aportar al trabajo y se te va a recompensar de acuerdo a tu aporte y tienes que ir a una parte también dirigida a la colectividad, ¿no? Así lo entendía el propio Bakunin. Pues bien, entonces esto, digamos, es el punto de partida de anarcosindicalismo, por ejemplo, que uno de los exponentes importantes del anarcosindicalismo actual y durante todo el siglo XX es el propio Noam Chomsky. Noam Chomsky se define a sí mismo como anarcosindicalista. Entonces, Bakunin da, digamos, estas bases que parecieran más de tipo comunista, pero que permiten el surgimiento, por ejemplo, de tipos de organización mutualista o cooperativista, ¿no? El cooperativismo, que actualmente todavía lo tenemos en algunas sociedades cooperativas de crédito o lo podemos tener en algunas sociedades cooperativas de producción. En lo particular, me parece una de las herencias del anarquismo que más vale la pena. Ahora bien, también el anarquismo hablaba de las mujeres, ¿eh? O sea, las luchas anarquistas también eran por las mujeres, ahí eran todos los hombres, todos, sin importar el color de piel, sin importar la cantidad de propiedad. De hecho la propiedad tenía que ser abolida de acuerdo con Proudhon, pero además sin importar el sexo, ¿no? Entonces aquí las mujeres sí estaban integradas en estas propuestas anarquistas, ¿vale? Bakunin, el papel de Dios. Aquí hay una, digo, pareciera como evidente cómo los anarquistas tienen un desapego importante sobre la religión, pero en específico Bakunin es, digamos, quien más le tira a la religión. Proudhon y Kropotkin prácticamente lo dan por un hecho, ¿no? Bakunin sostiene que Dios es por consiguiente, que cuando Dios es, por consiguiente el hombre es esclavo, ¿de acuerdo? El hombre es inteligente, justo, libre, luego Dios no existe, ¿vale? Para Bakunin, la existencia de Dios niega la existencia del hombre o del ser humano, ¿de acuerdo? Y la existencia de Dios niega al hombre, y entonces, dado que el hombre sí existe, Dios no, ¿vale? Porque entonces el Dios que nos imponen es la negación del propio ser. Es una creación más del hombre como dominación, más que en realidad un ser existente. Él concibe la fe en Dios como la esclavitud de los humanos a una voluntad imaginaria, la negación de la razón y la base de las dictaduras terrenales. Dios es un instrumento de poder para Bakunin, y esta ficción que significa Dios para Bakunin esclaviza al ser humano y entonces permite que el ser humano no sea libre.
o más bien impide la libertad humana. El cristianismo es precisamente la religión por excelencia, ya que expone y manifiesta la naturaleza misma y la esencia de toda religión, el empobrecimiento, el aniquilamiento y el avasallamiento sistemáticos, absolutos de la humanidad en beneficio de la divinidad, principio supremo. Y siempre hay un beneficiario humano de toda esta divinidad. El fin del Estado trae necesariamente el fin de la religión, es decir, Dios, capital y Estado deben de ser abolidos. ¿Para qué? Para que el hombre sea libre. Ahí podemos, digamos, en este gran resumen, podemos estar viendo la esencia del anarquismo, ¿no? Donde el Estado también equivale a la religión, el Estado es el opresor, de acuerdo con Bakunin, la libertad significa que no haya una autoridad y la libertad implica la no existencia de un Dios. Los medios de producción tienen que ser del proletariado o tienen que pertenecer al proletariado. También la descentralización organizacional de los territorios y de las sociedades y la abolición del Estado como se conoce y de la autoridad. Obviamente el capitalismo es otro medio de opresión del hombre y de su colectividad. ¿De acuerdo? Así es como está estructurado de alguna manera el pensamiento anarquista. No sé si ya he tenido acercamiento a él, pero espero les haya dado una perspectiva distinta a la que ya habían visto o a la que tenían como prejuicio del propio anarquismo, ¿no? Es totalmente diferente, trae propuestas muy interesantes. Decía el colectivismo, la lucha anticapitalista. Si creen que son la primera generación que lucha contra el capitalismo, se equivocan. Si creen que son los únicos que han pensado que una sociedad sin un Estado pudiera funcionar, se equivocan, ya lo habían pensado. Si creen que la libertad debe ser la base de cualquier organización social, se equivocan, ya había quien lo había pensado. Es decir, los anarquistas son los padres de las revoluciones del siglo XX hasta cierto punto, ¿no? Y traen ideas total y absolutamente fuera de lo que hubiéramos pensado. Son los outsiders de los outsiders, porque piensan totalmente fuera de la caja, ¿no? Y empiezan, pero tienen bases de interpretación del materialismo histórico, que ya veremos a qué nos referimos con esto cuando hablemos de marxismo. Hasta aquí la exposición sobre el anarquismo y ya lo platicaremos en clase las dudas o aportes que hayan quedado. Muchas gracias, joven.